Vamos a repasar este último tema que estuvimos viendo, que es manejo de excepciones, ¿sí? Sobre todo aquel que no pudo estar en clases cuando vimos la teoría. Eh, Vamos a repasar un poquito la teoría, después terminamos el tutorial con un ejemplo, como hicimos en los tutoriales anteriores. Bien, manejo de excepciones. ¿Qué es una excepción? Básicamente, la excepción aparece cuando hay un posible error que el programador puede prevenir, ¿sí? Para evitar la ejecución, para evitar que se detenga la ejecución del programa. ¿Mm? Al utilizar la palabra excepción, significa que estos errores son excepcionales, que pueden aparecer de vez en cuando, ¿sí? Ya sea por algún error de distracción del programador, que sea algo que no pudo prever el programador. Al acostumbrarnos a manejar al acostumbrarnos a programar manejando excepciones, digamos, somos capaces de prevenir estos errores y sobre todo evitar de que se detenga el programa. Así que es bastante molesto para el usuario de un programa cuando está trabajando y este software, este programa se detiene. ¿Mm? Eh, Fíjense que acá dice la palabra excepción se refiere a que este problema ocurre con poca frecuencia, generalmente cuando existe algún dato o instrucción que no se apega al funcionamiento del programa, por lo que se produce un error, ¿sí? Así que la excepción no es el error en sí, sino es aquello que, digamos, que pasa cuando aparece un error. El manejo de excepciones justamente es esa capacidad de controlar y responder a situaciones excepcionales, ¿sí? Casi todos los lenguajes de programación tienen su manejo de excepciones. Las librerías para manejo de excepciones o los errores predefinidos son bastante parecidos entre lenguajes de programación. Acá vamos a ver los más comunes. Hay muchos más de los que vamos a ver acá, ¿sí? Como les digo siempre, los invito a seguir investigando. E inclusive, que tampoco lo vamos a hacer porque todavía no vimos la parte de programación orientada a objetos, como para entender bien cómo se hace, se pueden crear nuestras propias excepciones, para casos que no están previstos, digamos, entre las excepciones predeterminadas. ¿Cómo manejamos las excepciones en Python? Es bastante sencillo. Tenemos dos bloques, perdón, quise agrandar un poco. Vamos a tener un bloque que es el try, en el try el bloque de código va a corresponder a lo que nosotros haríamos tradicionalmente para resolver el algoritmo que se nos presenta. ¿Eh? Dentro del try es donde puede aparecer la excepción. Y si aparece esa excepción, nosotros vamos a aclarar qué hacer con esa excepción en el bloque except. ¿Sí? Fíjense que este except está manejando una división por cero. Este nombre es predefinido. Si quieren consultar este mismo PDF que yo les voy a subir al Classroom, están las distintas excepciones que pueden aparecer y cómo manejarlas. Siempre va a ser con las palabras reservadas. Try para nuestro bloque de código y except para manejar la excepción. Acá, en este bloque de instrucciones, nosotros vamos a decir qué hacer cuando ese error aparece, ¿sí? Cuando esa excepción aparece. En este caso, si hay una división por cero, que acá veríamos que sí se da esa excepción, hay una división por cero. Esto está hecho a propósito, obviamente, hasta casi carece de lógica. Si hay una división por cero, se va a activar la excepción, Zero Division Error, y va a aparecer este mensaje avisando al usuario que se está intentando dividir por cero y que está prohibido, obviamente, matemáticamente. Bien. Podemos agregar a el bloque de código un else también. Fíjense que en este caso no hay una división por cero. ¿Sí? En el try solamente colocamos esta variable en donde generamos la división. Acá aclaramos la excepción, es decir, qué hacer si hay una división por cero, pero nos falta decir qué hacer si no hay una división por cero. Eso lo vamos a hacer en el bloque else,
donde, en este caso, son ejemplos bastante sencillos estos, pero bastante demostrativos también. En el caso de que no exista la división por cero, vamos a mostrar este mensaje junto al resultado, ¿sí? Que en este caso el resultado sería 5. Bien, fíjense que no estamos viendo nada nuevo, acá solamente cómo estructurar la sintaxis para manejar una excepción. En el caso de que estemos trabajando con ficheros, por ejemplo, esto funciona bastante parecido al else, ¿sí? Fíjense que acá en el try, ¿qué hacemos? Abrir el archivo. La excepción que vamos a manejar en este caso va a ser find not found error, que es error si el archivo no es encontrado. Vamos a mostrar un mensaje alusivo, ¿sí? Que el archivo no fue encontrado, pero en el caso de que el archivo sí sea encontrado, vamos a aclarar acá en el finally qué hacer. En este caso, lo cerramos. No tiene demasiada producción, digamos, este ejemplo, pero es como para ver cómo se maneja la excepción utilizando un finally. Bien. Acá tenemos algunos se los voy a acercar un poco para que lo puedan ver. Fíjense que, bueno, tenemos la división por cero, archivo no encontrado, error de tipo, ¿sí? Por ejemplo, si estamos tratando de hacer un cálculo matemático con una string, podríamos manejar esa excepción. Error de valor, ¿sí? Que me dé un valor que no se corresponde con el tipo de variable que estamos manejando. Error de índice, por ejemplo, si ocurre un desbordamiento dentro de un for. Error de clave, si estamos trabajando con diccionarios. Error de nombre, eso se puede usar para varias estructuras. Error de atributo, esto podríamos llegar a usarlo en programación orientada a objetos. Error de importación, cuando importamos biblioteca. Error de I/O, ¿sí? Que es error de entrada-salida, cuando se trabaja con un archivo. Y como les comentaba antes, hay muchos más. Les dejo la tarea de que investiguen ustedes. Bien, esto básicamente es toda la teoría de este tema. Vamos a verlo, perdón, aplicado en un ejemplo. De hecho, vamos a utilizar el mismo ejercicio que habíamos trabajado en el tutorial sobre manejo de ficheros. Supongamos que, si recuerdan, nosotros al ingresar un número, lo que hacía este algoritmo es grabar dentro de nuestro archivo, que es tabla.txt, grababa la tabla de multiplicar con los correspondientes valores de ese número, del 1 al 10. Pero ¿qué pasa si yo quiero mostrar ese contenido por consola? Voy a necesitar leer el contenido de ese archivo, ¿sí? Entonces voy a crear un nuevo bloque de código. También lo voy a trabajar con el with. Voy a abrir nuevamente el archivo tabla.txt. Pero, perdón, ya me estaba olvidando el tema que estamos viendo. Ese va a ser mi try, ¿sí? Lo voy a hacer con manejo de excepciones. Supongamos de que el archivo se borró y no existe más. Entonces, cuando intente ejecutar este bloque de código, no va a encontrar el archivo. Yo voy a manejar esa excepción a través de un try, ¿sí? Un try exit. Bien, entonces, lo primero que hago es colocar el try, que va a ser la apertura del archivo en modo de lectura. With open, el archivo se llamaba tabla.txt. Lo voy a abrir en modo lectura, es decir, R. Lo voy a cargar en la variable archivo. Y acá mi contenido va a ser igual a archivo.read. Voy a leer el contenido básicamente. Y posteriormente voy a mostrar ese contenido. Esto es para poder mostrar el contenido del archivo por consola.
Recordemos que acá estamos trabajando por consola, ¿no? Y interfaz gráfica, así que bueno, básicamente lo que puedo hacer es mostrarlo por consola, para no tener que ir hasta el archivo eh, y ver el contenido, ¿sí? Bien, acá tengo mi try entonces. También podría haberlo hecho con un try y un else. En el try podría haber abierto el archivo, ¿eh? Y después en el else podría haber hecho el resto del código, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacerlo más simple acá. Ya vemos en teoría que existe. Nuestro except, en este caso, va a ser file not found, ¿sí? Por si no se encuentra el archivo. ¿Qué va a hacer si no se encuentra el archivo? Va a mostrar un mensaje alusivo. ¿Eh? Vamos a poner print, error, error, el archivo no existe. Bien, entonces ahí ya tengo cubierta la posibilidad, o tengo manejada, mejor dicho, la excepción. ¿Qué pasa si este archivo se borra? ¿Eh? Vamos acá voy a hacer una limpieza de consola, para que se pueda ver un poco mejor. Ahí ya estuve haciendo unas pruebas antes, por las dudas. Voy a ejecutar, ¿eh? Voy a hacer la tabla del 8, acá por ejemplo. Y fíjense que como encontró el archivo, ¿eh? Ahí me está mostrando el contenido, lo que contiene el archivo me lo está mostrando por consola. Vamos a probar ahora ponerle un nombre erróneo. Vamos a ponerle tabla 2 acá, que tabla 2 no existe y como yo lo estoy abriendo en modo lectura no me lo va a crear. Me debería mostrar el mensaje de la excepción. Vamos a probar, vamos a ejecutar, sin depuración. Ahí me pide nuevamente que ingrese un número, vamos a hacer la tabla del 9. Y fíjense que acá me aparece el manejo de excepción con error, el archivo no existe. ¿Por qué? Porque yo acá le especifiqué un nombre de archivo que en realidad no existe. En este caso, si yo borraba el archivo, me lo iba a volver a crear. ¿Por qué? Porque acá tengo abierto en A, como A, ¿sí? Entonces me lo iba a volver a crear al archivo TXT. Entonces nunca se iba a ejecutar la excepción. Entonces la estrategia va a ser poner acá un archivo que no existe. Así que bueno, siempre vamos a ver los posibles errores que pueden aparecer en cada bloque de código. Hay excepciones que son mucho más comunes, como la división por cero, si trabajamos con ficheros que no existan, si trabajamos con índices, si trabajamos con estructuras iterativas, que existe un desbordamiento, es decir, si hay un rango de datos, que el índice que estamos trabajando supere ese rango de datos y demás. Como siempre les digo, la mejor manera de aprender es a través de la práctica, así que les recomiendo que vayan agarrando los ejercicios que tenemos y vayan aplicando todos estos nuevos temas que aparecen. Analicen en qué casos podemos aplicar excepciones, lo mismo que con funciones, cómo podemos transformarlos, con los manejos de ficheros y demás. Así que bueno, cualquier cosita me consultan en clase y damos este tema por cerrado también.